Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver qué son los sensores magnéticos utilizados en las instalaciones de alarma, cómo funcionan y cómo incorporarlos a nuestro proyecto de alarmas basado en Arduino. Empecemos viendo qué son los sensores magnéticos. En alarmas en viviendas, los sensores magnéticos son sensores de apertura, porque son utilizados para monitorear las aberturas de una vivienda, es decir, las puertas y las ventanas. Son los sensores que vemos en los marcos de puertas y ventanas. El sensor consta de dos partes. Una que está en el lado fijo de la abertura, que es un contacto que va cableado al sistema de alarmas, y otra que va en la parte móvil, que es un imán. El disparo de la alarma se produce cuando se separa el contacto del imán, cuando pierden la cercanía. Al abrirse la abertura se produce el disparo. Vamos a ver ahora cómo es el contacto internamente. La clasificación del interruptor es un interruptor magnético, porque es un contacto que cambia de abierto a cerrado, de la misma forma que lo hace una llave o un pulsador, pero lo hace ante la presencia de un campo magnético. Este campo magnético puede estar dado por una bobina que induce un campo magnético o por un imán permanente, como es en el caso de los sensores que estamos viendo. Al estar en presencia de un campo magnético, se atraen las dos chapitas que componen el interruptor y por eso el interruptor se cierra. Como vimos recién, el interruptor es un contacto y como podría parecer por la figura anterior, es un contacto normal abierto, porque normalmente está abierto salvo que esté en presencia de un campo magnético y por ello se cierra. Ahora, en las instalaciones de alarma, ¿cuál es el estado normal del sensor? Normalmente la abertura, puerta o ventana, se encuentra cerrada, por lo que el imán está en cercanía del contacto, por ello existe un campo magnético que llega al contacto y por ello el contacto está normalmente cerrado. Bajo la condición de alarma, que es cuando se abre la puerta o ventana, el imán se aleja del contacto y por lo tanto el contacto se abre. Es decir, que nosotros vamos a tratar al sensor como un contacto normal cerrado, por las condiciones en las que se conecta. ¿Cómo hacemos para simular estos sensores en Tinkercad? Bueno, en la plataforma no existe el elemento, el componente sensor magnético, pero sí tenemos un interruptor deslizante. Este interruptor tiene un común, un normal cerrado y un normal abierto. Si nosotros lo utilizamos normalmente para el lado que está cerrado, podemos simular la apertura de la puerta o ventana deslizando la llave para el otro contacto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder censar el estado del interruptor desde Arduino necesitamos hacer una conexión que modifique el estado, o sea, transforme de cerrado y abierto a niveles de tensión, porque el microcontrolador no entiende la diferencia entre estado cerrado y abierto, no lo puede censar directamente, sino que necesita una variación del nivel de tensión, lo que llamamos high o low, 1 y 0, alto o bajo. Eso es lo que entiende para la entrada. Entonces, de la misma forma o de forma similar a lo que habíamos hecho con el pulsador para silenciar la alarma,
necesitamos hacer la conexión del sensor mediante una resistencia. En este caso se llama resistencia de pull-up porque está conectada al nivel alto de tensión, a los 5 volts. Fíjense que cuando el sensor magnético está normalmente cerrado, la entrada está conectada a tierra, que es el símbolo de 0 volts, o sea que va a estar en valor bajo. Cuando este interruptor se abre, la entrada va a quedar conectada a través de la resistencia a 5 volts. Ahora, si sobre la resistencia no circula corriente, voy a tener los 5 volts directamente en el pin de entrada y por ello vamos a poder sensar que la entrada está en alto. En esta oportunidad, la actividad propuesta es agregar una zona al circuito que ya teníamos de alarma con un sensor magnético, es decir, que monitoree el estado de un sensor magnético. Para ello pueden hacer una copia del circuito anterior que tenían con el sensor de movimiento y agregarle los nuevos sensores. Esto lo pueden llamar alarma 2. Y opcionalmente, como un desafío para el que se anime y tenga ganas, agregar una zona 3 con 3 sensores magnéticos, pensando cómo se conectarían los sensores para que estén conectados a una sola entrada del Arduino. Para cualquiera de los casos van a tener que resolver por un lado el circuito, la conexión del circuito, y por otro lado el tema de la programación. Les recomiendo separar la placa, la que ya tenían, la protoboard que ya tenían, dejarla para elementos comunes de la alarma y separar las zonas en una placa aparte, por comodidad, para no embarullar la placa anterior y porque es algo que se utiliza en las alarmas, de tener placas que permiten expandir las zonas con las que viene la alarma. Les propongo esta ejercitación, sea uno o los dos puntos. Cualquier consulta me pueden preguntar en los comentarios del mensaje. Bueno, espero que esta actividad les interese y les sirva. Traten de hacerla, me pueden preguntar cualquier cosa. Si hay algunos que no estén en tema porque se han quedado atrasados o no han podido hacer las prácticas, comuníquense conmigo o háganlo en grupo, o traten de ayudarlos, traten de que todos más o menos vayan siguiendo esto. Bueno, les dejo un abrazo y nos estamos comunicando.